Bien, seguimos con Francisco Tudela en Redes y Poder. Pancho, entonces se produce esta final, digamos, caótica del gobierno de García I y gana Alberto Fujimori de manera sorpresiva y comienza a gobernar. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, lo que ocurre es primero que antes de irse, García trata de nacionalizar la banca. Lo que quedaba de la banca, porque ya el 75% había sido nacionalizado por Velasco, o sea, Interbank, Banco Continental, todo eso era del Estado. Pero habían los que habían sido los bancos chiquitos en el momento de Velasco y que habían crecido porque eran más eficientes que la banca estatal, como el Banco de Crédito, por ejemplo, Banco de Lima. Entonces trata Alan García de expropiar la banca. Y ese hecho es la gota que derrama el vaso. La población ya no resiste más, sale a las calles, polariza radicalmente al Perú y surge una visión de las cosas que había comenzado a ser trabajada a partir de 1978 por Hernando de Soto y su Instituto Libertad y Democracia. Luego llega Mario Vargas Llosa y se suma a la protesta contra la expropiación de la banca, de tal manera que la expropiación de la banca produce una reacción visceral de rechazo de todas las clases medias peruanas. Y surge la figura de Vargas Llosa. Y surge la figura de Vargas Llosa. Entonces Vargas Llosa va como candidato a las elecciones del 80 contra el candidato de Alan García, que es Alba Castro. La izquierda, ya ni recuerdo, creo que Henry Piz, no recuerdo quién es el candidato de las presidenciales, siempre obtiene resultados insignificantes, porque el país nunca ha querido confiarle a la izquierda marxista su destino. Esa es la verdad. Solo lo lograron uniéndose a la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Solo así lograron dominar a los peruanos, porque los peruanos nunca les han dado el voto. Pero bueno, y entonces se produce esta situación elección, donde aparece este candidato sorpresivo, Alba Castro contra Mario Vargas Llosa. Esa es la apariencia al comienzo de la elección. Pero naturalmente Alba Castro es el representante de un gobierno desgastado y hay una enorme sinergia detrás de Vargas Llosa. Parece que Vargas Llosa va a ganar, pero surge un candidato extraño, Alberto Fujimori, que se pasea con un tractor y promulga con un eslogan: honradez, tecnología y trabajo, el cambio sin el cambio. Es maquiavélico. Y entonces él propone el no shock, o sea, le dice a la izquierda lo que quiere escuchar. Vargas Llosa profundiza en sus tesis liberales, tal vez sin tomar en cuenta las sensibilidades que en el Perú las últimas décadas han creado y una opinión mucho más de izquierda que la de hoy. Y entonces, cuando se llega a la primera vuelta, quienes quedan son Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori para ir a la segunda vuelta, porque Alberto Fujimori ha superado a Alba Castro. Para la segunda vuelta, toda la izquierda y el APRA se juntan en un bloque con una consigna unitaria. Destruir a Vargas Llosa. Hay que votar por Alberto Fujimori. Y todos con Fujimori. Porque piensan que el discurso de Fujimori es lo que les va a permitir permanecer en el control del país por 5 años más. Siempre indirectamente. Ellos nunca pueden ganar una elección. Ellos siempre se dices suben, que la izquierda se mete donde sea que pueda con tal de mantenerse. Son una pulga que necesita un perro. Porque una como pulga que necesita un perro. Eso es la izquierda. Eso es la izquierda. Porque como pulga no gana ninguna elección, como lo estamos viendo ahora. El comunismo nunca ha ganado una elección. ¿Pero no es un poco duro decirle una pulga que necesita un perro? 4% hoy, 4.1%, ¿no? Eso es la izquierda de Perú. No digo la pulga despreciativamente. Lo que estoy diciendo es una metáfora es para que explicar. Las pulgas viajan en perros. La pulga no podría bajársela a Javier Prado sola, terminaría agotada. Pero si pasa un perro, se sube al perro y baja toda la Javier Prado. Entonces la izquierda ha estado siempre a algún vehículo para llegar al poder. Es como la película Alien, en el cual hay estos bichos que se procrean en el estómago de las víctimas. Eso es.
Pero bueno, no entremos Ya, en y cine. entonces ¿qué Vamos cosa al fondo del ocurre asunto. con Fujimori? Lo Fujimori apoyan. hace una serie de reformas porque izquierda- finalmente cambia su discurso después que gana. Gana, pero no cambia inmediatamente. Pone un gabinete de izquierda y el gabinete de izquierda, como era inevitable, Ahí estaba Hurtado Miller como PCM. todavía No, ya. sigue la caída libre en los primeros meses del gobierno de Fujimori. Pero Fujimori escucha otras voces, porque es un matemático, no es un ideólogo. Y entonces esas otras voces que escucha son Hernando de Soto, Javier Pérez de Cuéllar, distintos economistas, etc. Y se da cuenta que el modelo está muerto, que la revolución de Velasco y de sus continuadores democráticos desde el 80 al 90 han estado montados sobre un sistema que ha fallecido, el país ya no da más, está quebrado, el 60% del territorio nacional está en estado de emergencia, el dinero no vale nada, hay 7.614% de inflación acumulada, no hay reforma posible sin shock. Entonces nombra un gabinete con Hurtado Miller a la cabeza y hace el shock. Ya, pero yo quiero que avancemos un poco más rápido porque hay personas que se cuestionan o se preguntan sobre el 5 de abril. Y el 5 de abril es un momento muy importante por muchas razones, porque marca una serie de circunstancias, pero es una situación extrema la que llega a un presidente de la República y que tiene un apoyo popular masivo. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se produce el 5 de abril? ¿Por qué se desencadena esta situación? O sea, es Fujimori que de repente dice, quiero ser un dictador y lo que puedo hacer ahora es entornillarme en el poder. Eso es lo que han dicho o dicen muchas personas. Se ve como que ha sido una acción autoritaria de Alberto Fujimori. No, nada de eso. Yo creo que es un caso típico de bonapartismo. La población de Francia apoya a Napoleón Bonaparte porque ya no pueden resistir la revolución, ya no pueden resistir el terror, ya no pueden resistir el caos constante, no pueden resistir los assignats, que es el papel moneda impreso que no vale nada. Y entonces Napoleón da un golpe de Estado el 18 de Brumario que es aplaudido por toda Francia porque le pone fin a la revolución. Si la Asamblea, el Consejo de los 100, al final de la Francia revolucionaria, hubiesen ellos detenido la revolución, Napoleón nunca hubiera tenido ocasión de dar el golpe del 18 de Brumario. Es exactamente lo que pasa acá. El país está aterrado, se está desintegrando, se está desangrando en el crimen y en la violencia terrorista. ¿Y por qué no se pone de acuerdo Fujimori con las fuerzas políticas? Las fuerzas políticas, no hay estadistas a la cabeza de las fuerzas políticas. Están con sangre en el ojo, han perdido. Los integrantes de lo que fue el Fredemo, Acción Popular, el PPC y Libertad, no le perdonan a Fujimori haber ganado las elecciones. Y entonces deciden no colaborar con el gobierno. Yo recuerdo haber conversado con un diputado muy importante de Libertad en esa época y haberle preguntado por qué no colaboran con el gobierno. Debemos guardarnos como alternativa, me dijo. Alternativa. O sea, claro, la idea era que fracasara. Pero no se detienen ahí, no se detienen en la falta de colaboración, sino que toman una política ofensiva. En diciembre de 1991, Fujimori manda el nuevo presupuesto de la República al Congreso. Constitucionalmente el Congreso solo puede aprobarlo, rechazarlo y devolvérselo al presidente. Pues bien, lo enmienda. El Congreso modifica el presupuesto. Y empieza 1992 sin presupuesto, porque no se puede promulgar, el presidente no puede promulgar un presupuesto que ha sido enmendado por el Congreso. Eso no dice la Constitución. Y entonces hay que repetir, en medio de esta horrorosa crisis económica, hay que repetir el presupuesto de 1991, porque eso es lo que manda la ley. Luego se da la ley de control de los actos del Poder Ejecutivo por el Poder Legislativo, por el cual las facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo, en este caso Alberto Fujimori como presidente, son maniatadas por el Congreso. Finalmente pide faculdades especiales para legislar, se las dan. En materia de seguridad y economía. 158 decretos legislativos. Sí, recuerdo el número. Los envía al Congreso, el Congreso
no aprueba alrededor del 23-24% de los decretos legislativos. ¿Qué contienen los decretos no aprobados por el Congreso? La legislación antimonopólica, la privatización, el desmantelamiento del Estado socialista, las medidas de seguridad para luchar contra el Sendero Luminoso, la reorganización necesaria en la policía para enfrentar al Sendero, la potenciación de la economía peruana, deshaciéndose de este gigantesco aparato estatal, bloquean todo. Y entonces lo que ha hecho en esos tres actos, rechazar los decretos legislativos esenciales, maniatar al presidente mediante una ley de control de los actos del Poder Ejecutivo y negarle la aprobación del presupuesto, o por lo menos habérselo devuelto intacto, lo que demuestra eso es que esto es como el golpe del 92 fue como una tragedia griega. Las tragedias griegas son invariables, siempre terminan en tragedia, hagan lo que hagan los personajes. Es como un destino inexorable. Pues bien, la falta de estadistas en todas las fuerzas políticas llevó a un desenlace terrible, no deseable, pero todos los golpes de Estado en la historia del Perú y probablemente en la historia del mundo se dan en una situación de crisis. No hay ningún golpe de Estado que se dé porque un jefe de Estado o un general o lo que fuese diga, uy, hoy me han servido el desayuno frío, estoy muy molesto, voy a dar un golpe de Estado. Eso es absurdo. Nadie da un golpe de Estado en frío. Tiene que haber una situación de desintegración social para que alguien dé un golpe de Estado. ¿Es deseable el golpe de Estado? No. ¿El golpe de Estado hubiera sucedido si hubiesen habido estadistas en la oposición? No hubiera sucedido. De tal manera que no es Fujimori el único responsable. Son todas las fuerzas políticas peruanas que son corresponsables del golpe del 5 de abril. Vamos a ir a una pausa comercial, amigos. Permíteme, Pancho, y regresamos con la última parte de este análisis tan interesante con Francisco Tudela. Permiso.